nosotros hemos desmontado más de 300 mafias en vía nacional y el SEA. ¿Cómo? Jurídica, laboral. ¿Y cuál es la otra? Bueno, jurídica y laboral son las mayores. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos que el Estado fue afectado por bandas que llegaron ahí. Tenía 30 años que no se hacía gerencia, que no se respetaba esa institución, y eso pasó. Pero esos 45 mil propiedades del Estado Dominicano representan 42 billones de pesos, 42 billones de pesos computado al mercado de hoy, prácticamente 6 veces más que el Producto Interno Bruto que genera la República Dominicana. Falta el censo de los intangibles, que estamos en ese proceso ahora. Los intangibles son las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, todo ese tipo de gasoducto, mina, todo ese tipo de cosas. El segundo censo, tercer censo, es el patrimonio minero, tanto debajo del subsuelo como de la plataforma marina. 5 minas de mármol en Samaná, que representan una reserva de 200 años en términos de reserva. Representa Corde una mina de sal y yeso con capacidad de extracción de 200 años. Representa Corde todo lo que es la mina de yeso que se encuentra en Barahona, en 1 millón bajo renta, y el otro 1 millón la tiene en diferentes áreas dispersas. Pero también de ese millón son de las que estamos ahora revisando, chequeando, y otras que ya se han entregado, porque hay muchas personas que de buena fe han ido a entregar tierra que tenían. La mayoría no tienen título. Ahora que estamos trabajando en eso, la mayoría. Bueno, a propósito de los títulos, le hablaba que hay un proceso para entregar títulos, que el gobierno ha ido entregando títulos ahí en el Domingo Sabio, en otros sectores, y me llamó la atención el caso de los Tres Brazos. ¿Recuerdan aquella mafia que se denunció, que se vendió un barrio con todo y gente, y los policías, los motoconchistas, con todo? Se vendió el barrio completo, que propiedad de Corde, se vendió a una empresa, una mafia que había allí. Eso se revirtió y efectivamente queda de nuevo posesión de Corde. Ellos están interesados en entregar títulos, dice que ya van a entregar próximamente 6.000 títulos. Atención a la gente de los Tres Brazos, Milciades Gerardo, que es uno de los dirigentes ahí, los demás, atento a esto. Dicen que la meta es entregar 20.000 títulos. Es importante eso, porque eso es lo que garantiza el patrimonio, no solo que del individuo, sino de la familia, un patrimonio familiar importante. Es increíble. Increíble la mafia que hubo allí. Sí, claro, este programa investigó sí, a punto por punto cada uno de los aspectos vinculados con el caso de los Tres Brazos, razón por la cual me llama la atención que estemos hablando de Corde, porque recuerdo perfectamente que a través de un decreto del presidente Danilo Medina en el año 2017 se ordenaba la disolución de Corde. Claro, ese proceso es lento y es evidente que no ha concluido, pero estamos a 8 años después de que se ordenó esto. Incluso se encargó como presidente de la comisión al entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, para encabezar el proceso de disolución de Corde, que agrupaba una serie de terrenos y, no sé si decir empresas, instituciones, vinculadas al Estado Dominicano. Y es lamentable la manera en que culminó este proceso en los tribunales dominicanos. Esperamos absolvieron a todos los responsables, pero no, dejaron eso así, pero eso implicó incluso la destitución. Sí, pero claro que sí, gracias a ese trabajo, a esa denuncia, a esa actividad de la prensa, por eso es que es importante conservar el corazón de esto, que no se desvirtúe, que no se desdibuje, que no se prostituya la prensa nunca, porque si no, ya ustedes han visto.
Porque si no es por esa denuncia que ustedes hicieron, yo lo recuerdo muy bien, y también la movilización de la gente, porque hay que decirlo, los comunitarios Los allí, de los tres ¿verdad brazos, que sí? que Los fueron tres los que brazos. armaron los expedientes. Ajá, y demostraron, mira lo que hay, ¿no? Después eso se quedó así. Eso llevó incluso, señor, no podemos olvidarlo, la destitución de un juez, apellido Rodríguez Consoró, si la memoria no me falla. Consoró, Sí, Consoró, ¿verdad? Sí, el magistrado Consoró. Magistrado Rodríguez Consoró, que ahora está ejerciendo su cosa por ahí. Pero hasta ahí llegó el asunto. La cuestión que estamos hablando de que CORDE todavía tiene todos esos recursos a este tiempo. Yo le preguntaba, ¿y por qué todas esas minas? Me llamó la atención lo del mármol, que dice que es de tanta calidad como el de, ¿cómo se llama el famoso de Italia? Del que está hecho el Palacio Nacional, usa un mármol carísimo que trajeron cuando Trujillo, no recuerdo, Carrara, no sé. Un mármol italiano de excelentísima calidad. Y la de aquí de Samaná dice, y que hay una reserva de hasta 200 años, es más o menos similar a eso. Hablaba también de otra cosa que yo pensaba que eso no valía nada, que era como así, muy secundario, pero que tiene un valor también muy grande por la cantidad que hay allí, es el yeso. El yeso, con una pureza de alrededor del 98%, similar al de España. El yeso es fundamental para la industria del cemento y cosas así. Así que ahí tenemos lo único que uno espera, que se cuiden bien los recursos del SEA, que se desmonten esas mafias, que él dice que se han detectado alrededor de 300 mafias. ¿Verdad que sí? Por eso la auditoría que viene a cuento, lo que tú dices de la auditoría. Sí, mira, efectivamente, que es un documento que tiene otras implicaciones bastante amplio y que hay que leer detenidamente y que la Cámara de Cuentas ha ofrecido. Yo no entiendo bien por qué la Cámara de Cuentas anterior no publicó esas auditorías. ¿Verdad? Que la tenía fue la nueva Cámara de Cuentas. Sí, porque de hecho una de las características de esa Cámara de Cuentas es que parecía que iba muy lentos. Entonces tú dices, oye, ¿y por qué no publicar los hallazgos que tenían? Pero bueno. Uno de los temas que ha estado muy presente en las últimas horas es el relativo al autodenominado detective Ángel Martínez, que fue arrestado y llevado ante un juez en virtud de que tenía una orden de ser conducido por no asistir a las audiencias que tenía previstas. Varios casos tiene. De hecho, en las últimas horas esos casos se han incrementado. En el día de ayer hicimos referencia a la querella que interpuso y nos quedamos, señor director, solo con la imagen de él, pero tenemos claro la querella de Milagros de Cans, que se creyó contra Ángel Martínez y otras 5 personas. También en el día de ayer el periodista Vargas Riverón se creyó por difamación. Esa es una querella que la presentó este miércoles. Le está acusando de difamación e injuria a través de plataformas digitales. Y también hay otro caso en Santiago por el cual ha sido citado en el día de hoy un empresario, Gutiérrez. Arnulfo Gutiérrez. Arnulfo se llama el Gutiérrez, empresario. efectivamente, él tuvo también sus improperios para él y lo han citado para ser interrogado. Eso va a ser en Santiago en la mañana de hoy. Mucha gente que se está preguntando sobre el delito de difamación, y yo estaba haciendo una revisión de las diferentes disposiciones en materia de difamación en nuestro país, y ahorita vamos a tratar un poquito, porque hay gente que piensa que esto nada más es como un deporte, acogiéndose a la ley 6132 de difusión del pensamiento, pero está la ley de delitos tecnológicos, que tiene también una carga más alta y por la cual se le está sometiendo a este señor. Así es, en el caso de Vargas Riverón está utilizando la ley 53-07, que es la de delitos de alta tecnología, en los artículos 21 y 22. El artículo 21, que trata el tema de la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces de salario mínimo. En el caso del artículo 22, que también lo utiliza Vargas Riverón en su querella, habla de la injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, que se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y una multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Son los 2 artículos que están por lo menos en esta querella, Edith,
lo que te indica que con la ley de delitos de crímenes y delitos de alta tecnología, que es como se llama esta ley, se buscaba de alguna manera ir elevando las penas que establecía la ley de los años 60, la ley de libertad de expresión. Vargavila Riverón pide una indemnización de unos 10 millones de pesos. En el caso de Santiago, para el cual ya ha sido citado Ángel Martínez también, la demanda es por presunta extorsión y difamación, y el empresario lo acusa de una campaña de descrédito y está exigiendo una indemnización de unos 5 millones de pesos. Extorsión, dijiste. Sí. Extorsión. De descrédito exige, sí. Ajá, es importante, y Edith, que conoce más el tema del ámbito judicial, porque cubrió esa fuente durante años, puede explicarlo mejor que nosotros. Pero hay una diferencia fundamental, tú lo tocaste también. Una, cuando se hace una difamación a través de un medio, digamos que esto, escrito, va obviamente el derecho a réplica, la gente tiene, y eso lo hacen los periódicos normalmente, ¿eh? No lo que quieren que hagamos, que borremos la historia, sino decir la versión, escuchar la otra campana. Cada quien tiene derecho a defenderse, sí, y los periódicos cumplen con eso. Así que, pero básicamente si hay un delito cometido a través de la prensa escrita, no hay cárcel. La gente no va presa por ese delito, sí le pueden poner eso va a lo que llaman a lo civil, ¿cierto, Edith? Entonces, ahí no hay cárcel. Sin embargo, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo hasta para Los Ángeles. Cuando es un delito electrónico, entonces sí hay cárcel. Va entonces lo que llaman a lo penal. Bueno, estamos hablando de que también los medios tradicionales utilizan plataformas tecnológicas, es decir, utilizan sus cuentas de Twitter, o de X, utilizan canales digitales como este, y la gente también puede decir, oye, me has hecho un daño a través de estos mecanismos. Yo creo que hay varios aspectos con respecto a la ley y al entorno que tenemos, y que hay mucho rechazo en estos días. Dicen que es para amordazar, que no se quiere límites. Pero aún con lo que tenemos actualmente sí que se establecen límites, y hay algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que son excelentes. Yo, por ejemplo, estaba mirando una decisión de la Suprema Corte de Justicia que decía, se refería específicamente a una persona que va a la Cámara que le correspondió conocer este caso, que es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, va por un delito de difamación, y la Suprema Corte de Justicia dicta una de las sentencias que está considerada de las principales del año 2022, y es la que reconoce que el Ministerio Público sí puede actuar en estos casos, es decir, es un delito especial en el que se mueve la acción pública. No es lo mismo que tú vayas solo en acción privada, estés persiguiendo un delito, sino que el Ministerio Público enterado puede también actuar. De hecho, la mayor parte de las demandas que estamos mirando en estos días están siendo encoadas ante el Ministerio Público. Lo que se llama que puede hacerlo de oficio. Puede hacerlo de oficio, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, a ti te convence de que, yo te convenzo de que me des esa computadora, es una cosa privada entre nosotros. No, yo te la doy. Yo te estafo y te engaño, eso es algo entre nosotros, no. Es un delito en el cual, el de la difamación, se considera un delito especial, cuando es hecho por estas vías, en la cual el Ministerio Público acompaña. Yo te voy a decir cuál es la diferencia. Estuve mirando dos sentencias. Una sentencia que involucra, que es una sentencia por difamaciones, y no es por las personas que están involucradas, por las personas allí señaladas, sino por los términos de esas disposiciones que pueden tener un impacto directo en los demás casos que están por conocerse. Estamos mirando, por ejemplo, una sentencia donde Guido Gómez Mazara era el que había accionado, él resultó ganador de esa causa. Entonces, la persona que es la condenada va a la Suprema Corte de Justicia y dice lo siguiente: primero, que sus cuentas han sido hackeadas. O sea, ya no es si es verdad o es mentira lo que dice, sino que las cuentas han sido hackeadas. ¿Sí? Sí, que las cuentas han sido hackeadas. Segundo, que el Ministerio Público no tiene calidad para requerir a las plataformas digitales la información. Y oye, ¿qué tipo de información se requirió? Se requiere
quién es el titular de esa cuenta, desde qué país se abrió esa cuenta, cuál es el nombre de la persona que registró esa cuenta, con qué nombre lo registró, cuál es el teléfono que registró donde se cuenta El y lo IP, más lo que importante, llaman el el IP, IP, que es su dirección electrónica. Que es quiere decir como Internet protocolo. Quiere decir que en ese sentido nadie queda impune, o sea, con la posibilidad que tiene. Entonces, ¿puede el Ministerio Público requerir eso? Es una de las preguntas allí formuladas. Yo creo que hay muchas cosas que ahí se resuelven. Ahorita le digo el número de la sentencia para los que quieran leerla, está disponible en red, pero es un debate interesantísimo sobre los alcances de la ley en esta materia. Pero también tenemos otra acusación, que es una en la que se dice claramente el Ministerio Público puede accionar, esa fue la que se considera, puede accionar en estos casos que se considera un delito especial. Es la que involucra en una que el acusado era el senador de la provincia, Monseñor Noel. Entonces, aunque al final, y que fue, se le conoció. ¿Apellido Nova no era? No, el Torito. Ah, el Torito. El Torito. actual. Sí, el actual senador. Sí. Tuvo un proceso de su manager. Él fue a los tribunales y el cuento es largo. O sea, no voy a contar el cuento ahora, pero él lo cuenta ahí, cuenta cómo fue que llegó. Él había hecho una serie de declaraciones y entonces hubo todo un proceso. Y ahí también se establecen algunos criterios que hace que tú te des cuenta claramente. Ese es el criterio principal que fue en esa sentencia, se la debemos a esa, y que la Suprema Corte de Justicia, de hecho, la difundió solo eso, la Suprema Corte de Justicia difundió una nota en su momento y dijo, señores, esta es una de las decisiones principales. Te voy a decir, la Suprema Corte de Justicia dice, la Suprema Corte de Justicia establece requisitos, te voy a decir, para la persecución de la difamación. Y te está diciendo claramente, oye, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia estableció el criterio de que la difamación a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracción de acción pública a instancia privada, donde es exigido como requisito esencial la sustentación como un proceso ordinario con una fase preliminar y la presencia del Ministerio Público. El criterio jurisprudencial contenido en la sentencia, y este es el número de la sentencia, Suprema Corte de Justicia, por supuesto, SS 220563, del día 2 de junio del 2022, expone sus consideraciones a la luz de lo preceptuado en el artículo 64 de la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. En el presente caso, la acción penal ha sido mal perseguida al comprobarse que los hechos que se atribuyen al imputado son perseguibles mediante el ejercicio de la acción pública a instancia privada. No a instancia privada como ocurrió en la especie, este es el caso del Torito que estoy hablando, lo que impide el conocimiento del fondo del proceso y procede a la declaración de inadmisibilidad. No le está diciendo usted tiene razón, no tiene razón a la parte que va, le está diciendo esto se lleva a través del Ministerio Público. Y ahí tiene una sentencia que básicamente está firmada por los jueces que integran esa sala, debo decir que son los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto, Fran Soto y Francisco Antonio Ortega. ¿Y por qué la y Suprema? hay varias Porque decisiones. ¿Por qué la Suprema? Porque se trataba de un legislador. Sí, pero hay en otros casos que, por ejemplo, el caso que yo menciono, que involucraba que el accionante era Guido Gómez Mazara, es porque ya había agotado todas las demás salas, todas las instancias, y ya estaba en la última. Ahí hay muchísimo criterio, muchísimos debates, muchísimas miradas sobre la difamación. La gente cree que eso es un delito como que simple, que eso no, esos son unos salarios que te imponen. En la de delitos tecnológicos acaban de condenar hace poco a una joven que usurpó la identidad de otra e hizo muchísima diablura con eso, y ha sido condenada a 3 años de prisión. Entonces, claro, hay un proceso de apelación, de ir a los tribunales, porque esos procesos suelen ser bastante largos, pero no es tan fácil, y hay que recordarlo. Lo mismo que el hecho de que la identidad sí puede ser debidamente probada. Y Edith, uno se tiene que preguntar, ¿por qué es que hay tanto temor a una regulación? Porque no es que no hay formas de condenar, y yo creo que la forma en la que tú has explicado la cantidad de artículos que están en diversas leyes de la República Dominicana que se pueden utilizar para someter a la justicia a alguien que incurra en este tipo de delito, ¿cómo se podría condenar? Lo que busca el proyecto de ley que se discute hoy en día en el Congreso es actualizar la ley que ya tenemos, la de libertad de expresión, la 65-32.
Y lo digo porque en realidad los países tienen que actualizarse. Hay una serie de delitos, algunos de los cuales están en esta ley de delitos de alta tecnología, que bien pudieran ser reforzados las penas y las condenas e incluso los procesos. Cómo un proceso de esta naturaleza a veces se perpetúa en el tiempo y puede durar en los tribunales un año y medio, y mientras tanto quien está cometiendo la difamación probablemente ni siquiera puede ser frenado. También existe el delito de extorsión, que lo señalaba Germán hace un momento, que no es el mismo tipo de delito, y si se puede demostrar que alguien está extorsionando a otra persona, diciéndole, si me voy a inventar algo y si tú no me pagas X, me invento otra cosa, realmente ese delito de extorsión tiene otros elementos que son abordados y que agravan la situación en la justicia dominicana. A mí me gustó mucho la entrevista que hicimos con el jurista Francisco Álvarez hace unos días, donde él hablaba de, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con la creación de un nuevo órgano, el INACOM. ¿Otro órgano para qué? Para pagarle a más gente a que esté ahí, que mirando lo que se hace en los medios. No, lo que sí deberíamos abogar es porque esta ley establezca sanciones mucho más justas y acorde a los nuevos tiempos, que se puedan identificar los nuevos tipos de delitos que existen y los que ya existen, digamos que reforzarlos. En adición a eso, que haya un mayor nivel de control, pero ese control no puede ser sometido a que 3 o 4 gente digan, mira, usted se calla ahora. La ley no busca la censura previa. Ningún periodista estaría de acuerdo con la censura previa. Lo que llama la atención es que se ha generado como que toda una campaña a través de algunas plataformas digitales buscando que no haya ningún tipo de control, y eso no puede ser. Bueno, a mí Amelia. Perdón. Ajá, no, entonces lo que yo entiendo es que nosotros tenemos que abogar porque tengamos procesos expeditos. Exacto. Que esto se pueda resolver en 2 o 3 semanas. No ve los juicios en Estados Unidos y le dicen, este proceso duraría 3 semanas. ¿Por qué aquí tenemos que tirarnos 2 años con un caso como este? Sí. Es lo que quería referir. Muy bien. Y suscribo el 98%. Hay cosas de ese proyecto que a mí no me quedan, honestamente, no me quedan claras, por eso no abundo mucho sobre eso. Lo que sí me queda claro es que aquí hay que regular algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que desde la fortaleza que supone o la inmunidad que le supone, o la impunidad que le supone una red social, digamos que desde el anonimato o públicamente, sin ninguna regulación, desde un canal o desde una cuenta de Twitter, que se le importa despotricar contra el mundo. Aquí hay sicarios de moral, gente, verdaderos, auténticos mercenarios, que acribillan moralmente a gente, o atacan gente y no le importa si están diciendo una verdad, si se lo ha inventado, o a veces lo usan. Por eso te quería subrayar el término extorsión, porque lo quieren utilizar como un mecanismo de presión, o bien para que lo manden a callar con un par de anuncios, o así como usted oye, o bien para que le manden un sobrecito, o bien para qué sé yo, o bien para servirle a fines políticos particulares o de una determinada. Entonces, eso hay que frenarlo. Aquí hay gente que se ha dedicado a eso. Aquí hay toda una industria, yo le llamo mercenarios de las redes sociales. No solo lo que se hizo con algunos comunicadores. Aquí vino yo hice un trabajo para la revista Proceso basado en el expediente del caso que no se le puede llamar Medusa, nunca le llame Medusa, para nada. No se le puede llamar así. Ya saben que es el caso de Jean Alain. Y yo abundaba, incluso llamé a México y le escribí para la revista Proceso en México sobre cómo se montó aquello, que está descrito en el mismo expediente. Una granja de bots en la que había gente como mi compañera aquí, Edith era uno de los blancos, pero Uchilora era un blanco principal, Altagracia Salas, una serie de gente. Y entonces tú veías, pam, lo hacían a través de las redes sociales. Ese tipo de cosas hay que hacer. Pero eso sería hasta lo de menos. Es que estamos hablando de gente que dice, yo tengo tal cosa, y no tiene nada. No tiene nada. Porque si usted tiene pruebas de un delito, lo que debe ir al Ministerio Público es ser
ser testigo ¿verdad? ante la justicia. Germán, ayer, a propósito de todo este tema del debate que se ha armado con plataformas digitales que no están de acuerdo con la nueva ley, yo creo que tenemos el espacio suficiente en el Congreso Nacional donde deberíamos acudir todos, representados a través del Colegio de Periodistas o a través de las mismas empresas de telecomunicaciones o las plataformas digitales, sobre todo aquellas que están organizadas y que ya tienen una programación, bien pudieran aprovechar ese espacio para plantear a qué es que se oponen y por qué, para poder entender y que lleguemos a un acuerdo. Pero ayer veía que se publicaban una serie de tweets y de informaciones a nivel nacional, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitía un nuevo comunicado vinculado a la posible restricción de visas. En estos días hemos visto nuevas políticas, ¿verdad? Y en este caso, el Departamento de Estado indicaba que hay una nueva política de restricción de visas que se aplicaría a los extranjeros responsables de censurar la libertad de expresión en Estados Unidos. O sea, yo he visto gente que se ha querido montar en esta ola y yo le digo apéense. Porque y sobre todo porque en este momento las decisiones que está adoptando el gobierno de Estados Unidos, incluso uno tiene que tomarlas con pinza y están orientadas hacia la protección de su gente, de sus ciudadanos. Ese comunicado indicaba que según el Departamento de Estado es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con emitir órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes, no, ese no es el comunicado, Yarolín, ese es el de las visas de estudiantes, con eso vamos en breve. El comunicado último de ayer en la tarde indica que es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con emitir órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses, contra ciudadanos residentes estadounidenses, por publicaciones en redes sociales, en plataformas estadounidenses, mientras se encuentren físicamente en el territorio de los Estados Unidos. Punto número 1. Dice ese comunicado que es igualmente inaceptable que funcionarios extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas estadounidenses adopten políticas globales de moderación de contenido o participen en actividades de censura, todo eso según las consideraciones del gobierno de Estados Unidos, que excedan su autoridad y afecten a los Estados Unidos. No toleraremos intromisiones en la soberanía estadounidense, especialmente cuando dichas intromisiones socaven el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión. Y quise subrayar palabras muy específicas porque en ningún momento ahí se ha dicho que se tolerará cuando se pueda determinar que la persona está incurriendo en un delito, o que sea un delito que esté tipificado en las leyes de ese país, como establecen las plataformas digitales, algunas de las cuales tienen sede en los Estados Unidos, pero sobre todo el comunicado está orientado hacia la protección de los ciudadanos estadounidenses o sus mismos residentes y que se quiera afectar lo que se consideraría la soberanía estadounidense bajo los criterios de la actual administración, que es la misma que verificará que se publica en las redes sociales antes de facilitar la entrada de cualquier persona extranjera a su territorio. Entonces, creo que hay que separar una cosa de la otra. Yo solo quiero decir en esto de, ahora que se está hablando tanto de las redes sociales, y esto lo digo por conocimiento, generalmente tengo contacto con chicas jóvenes, con niñas, en diferentes ámbitos, dando talleres, conversando con ellas, participando en actividades. Y he encontrado a lo largo como de, digamos, 6, 7 años, conversando sobre todo con maestros, maestras o chicas jóvenes en la región sur del país, donde hace 5 años, 4 años, 3 años, la preocupación era el embarazo en adolescentes. Hace 3 años, por ejemplo, uno conversaba con esas chicas jóvenes y te decía, al margen de que generalmente son talleres de comunicación, cómo pueden ellas afrontar un micrófono, ese tipo de cosas. La preocupación era el embarazo en adolescentes. Tú tenías, o tienes todavía, que Asua sigue siendo, no sé si ha bajado ahora, puede que esté uno menos, uno más, la ciudad con mayor impacto de los embarazos en adolescentes. Entonces, cuando tú bajas y conversas con la gente, te das cuenta que eso es toda una estructura social que lo permite, que lo estimula, que hay mucha impunidad, que a veces, por ejemplo, ahora mismo en la región sur hay varios puntos donde hay militares que llegan a un cuartel y ellos mudan niñas, literalmente.
A mí me estuvieron hablando de varios casos y tengo los pueblos y tengo los lugares. Y yo decía, ahí tiene que entrar el Ministerio de Defensa, tienen que entrar las fiscalías locales, tienen que decir, mira, y es fácil, es más fácil con un militar, porque si un militar agrede a una menor de edad porque constituye una agresión, si una niña de 13 años, de un viejo de 50, y dice, no, yo le monto una casa y ya, yo soy su esposo. Ustedes saben que eso no está permitido, se considera agresión sexual. Y eso ocurre, y me mencionaron casos específicos. Pero al margen de esas cosas que son como cotidianas, o los policías, que tú dices, la gente que debe cuidar es la que más acosa, ¿qué encontré? Que hay una plaga en los pueblos nuestros, en algunas provincias, del uso del internet, de las plataformas, sobre todo TikTok, para acosar a niñas. Y hay de todo tipo de cosas. Pero la del acoso a las niñas específicamente con unas etiquetas que tienen que ver con sus provincias. Yo no la voy a decir aquí y siempre he sido cautelosa al hablar de este tema porque tú puedes estar haciendo promoción para mentes maquiavélicas y diciéndole, mira, en tal pueblo lo hacen de tal manera y fuñen a las niñas. Sí, siempre estamos pensando en la buena intención y yo sé que la mayor parte de la gente es bien intencionada, pero ¿para qué yo voy a difundir el delito para que se propague un poco más? Pero muchas de esas niñas sufren un verdadero acoso. Hablé con niñas de verdad muy angustiadas con ese tema. ¿Sabes lo que te toman tu imagen? Porque nosotros lo estamos mirando ahora en grandes magnitudes, lo estamos mirando con funcionarias, lo estamos mirando con gente pública, pero en estos centros, en estas provincias. Cuando converso con personas que trabajan con estas niñas, dicen, se ha intentado llevar procesos, pero ¿qué pasa? La ley no tipifica esto hasta que no hay una amenaza. Por ejemplo, alguien coge su imagen, hacían diabluras, que no había ninguna posibilidad. Hablé incluso con personal del Ministerio Público, que es que debe llevar este tipo de causas, y dice que las leyes son muy laxas, son muy débiles. En República Dominicana, que por ejemplo para requerir la información necesita un tipo penal, una calificación. Y de hecho traté de hablar con el Gabinete de la Niñez, porque dije este tipo de casos tienen que entrar. O sea, ¿cómo está afectando? Nosotros estamos hablando y se ve y se queda así como si fuera un espectáculo lo que está pasando. Tuve gente que lo coge como a chercha, pero eso tiene que ver mucho con la vida incluso de muchas niñas nuestras. Hay cantidad de delitos de todo tipo, pero el acoso en redes sociales, la desinformación, la injuria en perjuicio de chicas, me han dicho que esto también se está presentando en algunas escuelas. Yo quiero pensar también, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, porque ya cuando los muchachos hablan del bullying, que podría tener una participación exacto, en esa parte, esa discusión de la ley. Cuando, claro. y yo no sé si es esa ley o será otra, pero por ejemplo, el bullying que te están acosando niñas, que te la pueden llevar a punto de suicidio. Aquí hubo un caso, que son casos que generalmente nosotros no traemos a la televisión. Tú no lo traes. Pero cuando tú ves, son profundamente infelices, o sea, no tienen tranquilidad. Y son de las situaciones que aquí ni se tratan, ni nadie se entera, pero solo basta con que usted vaya a escuchar cuáles son las preocupaciones de estas jóvenes. Así que estamos hablando de un punto más serio. También está, por supuesto, todo el tipo de la vulneración de derechos en todas las formas posibles, el acoso sexual, el engaño, que si mandaste una foto y después utilizan esa fotografía y te la alteran. Hay todo tipo de delitos asociados a esto. Así que esto no es un juego. Aún, aunque no hay una nueva ley, lo que está ocurriendo en las denuncias que están interponiendo sí tienen una profunda seriedad. De hecho, hay gente que ha comenzado a cambiar el casete de lo que decía. No, yo no dije eso, yo lo que dije fue... No, los hemos visto, sí. Están cambiando porque eso no es tan fácil. Pero bueno, hay que reflexionar sobre eso y también sobre los temas que nosotros escogemos a la hora de usted ir y escoger. Yo estuve mirando un estudio en República Dominicana del uso de las redes sociales. Se calcula que más de la mitad de la población que tiene acceso y que tiene una cuenta digital no opina, no dice nada, son observadores. Solo el 35% es el que opina. Y de ese 35% vaya usted a ver cuántos son falsos, porque también hay cuentas falsas, hay gente que tiene granjas y que usted dice, es la opinión pública, aquí es que está la opinión pública. No necesariamente. Pero bueno, tenemos una pausa
y tenemos más contenido. Vamos a hacer esa pausa ahora porque estamos casi contra la hora. En un ratito estaremos hablando de economía, pero nos faltan otros temas que están previstos para esta mañana. Y Germán tiene un dato muy importante a propósito de un tema que se habla poco, que es el de la seguridad social. En nuestras coberturas, eso no se viraliza, pero hay mucha gente que pasa trabajo. Yo le podría preguntar a una gente, comenzando, por ejemplo, usted tiene régimen subsidiado y usted tiene un accidente cerebrovascular o tiene un paro cardíaco. ¿Usted sabe dónde ir con la cobertura que tiene? La mayoría de la gente no la tiene y podría tenerla. Hay un pequeño video que hemos grabado en el día de hoy, lo hemos editado, y es con lo que nos vamos a ir a la pausa, señor director, que trata del rector del INTET. Ayer el Instituto Tecnológico de Santo Domingo comunicaba el fallecimiento de su rector. Obviamente es para todos muy doloroso, es un hombre que ha hecho grandes aportes a niveles académicos. Aquí mismo estuve en este programa, Germán, reciente. Yo le traté varias veces, un hombre muy... Julio Sánchez Mariñez dedicó su vida a la educación. Pero además hablaba de los problemas reales que afectan a la gente. Aquí estuve, hablaba de la educación. Nosotros lo invitamos para hablar de los planes de la educación dominicana y hacia dónde va. Como director del ISFODOSU también se destacó, porque antes de ser rector de INTEC, trabajando incluso en ese proceso de formación de docentes, fue maravilloso poder encontrar una persona con quien discutir cómo podía avanzar la mejora de la educación en la República Dominicana a través de la formación de docentes, y se encargó de rescatar importantes clásicos, obras de escritores dominicanos que luego fueron distribuidos y puestos para el acceso de la ciudadanía. Y ayer conocíamos esta lamentable noticia. Y yo quiero pedirle al director que nos ponga primero las imágenes de él, porque luego lo dejamos con el discurso para que la gente lo vea. Julio Sánchez Mariñez. Rector se llama. Rector, efectivamente, falleció a los 72 años de edad. Tenía problemas de salud, estuvo en un centro médico durante varias semanas, según lo que tenemos entendido. Tiene una carrera muy extensa y están declarando, la Junta de Regantes y el Consejo Académico declararon 3 días de duelo institucional. Perdón, de regentes, ¿sí? ¿Qué fue lo que dije? No, qué cosa, me fui, confundí, de regentes, y el Consejo Académico declaró 3 días de duelo institucional. Dice que no se realizarán eventos institucionales. La bandera obviamente se baja, y para este jueves las labores docentes y administrativas van a estar suspendidas en INTET. Así que un abrazo a la comunidad educativa de INTET, donde han salido reconocidos profesionales de este país, también a la familia del doctor Julio Sánchez Mariñez. Y uno de los últimos aportes, la voz pública de él, vino a través de una vicerrectora. En la graduación, hace aproximadamente un mes de INTET, leyó un mensaje suyo, y el mensaje de él era dedicado al tema del jet set. Decía, aquí no se han caído los muros, aquí se cayó una práctica, aquí se ha quedado desnudada la práctica de decir, dejémoslo pasar. La vicerrectora, Alieta Ortega, de INTET, fue la encargada de leerlo, y así que tenemos ese discurso que en voz de ella, pero que era suyo, que fue contundente, y todos los medios dijeron, mira qué opinión, una de las opiniones más críticas de esa gran tragedia que todavía conmociona a la sociedad dominicana, y que está diciendo, aquí hay que cambiar procedimientos, aquí hay que cambiar formas, aquí hay que tener responsabilidades. Estos triunfos vienen como un bálsamo de esperanza después de la gravísima tragedia que terminó con la vida de 232 personas, entre ellos muchos intesianos, así como familiares y relacionados de muchos de los presentes. Y eso me obliga a pronunciar otro discurso, uno que no querría ni remotamente pronunciar, pero del que no puedo escapar. Y para argumentar incorporo muchas de las reflexiones que me han llegado de fuente anónima por los medios sociales. Y cito, no ha sido solo el techo, nos han aplastado años de acumulación de prácticas de dejadez, de incumplimiento, conformando una cultura de desnudez. Se desplomó un país de costumbres débiles, se derrumbó la cultura del eso aguanta. Se vino abajo, a mí no me toca hacer eso. Y quedó al desnudo lo que por años hemos normalizado. El riesgo,
la chapucería y la indiferencia. Porque el techo del jet set no cayó por una simple grieta en el concreto. Cayó porque hemos normalizado el riesgo. Cayó porque nos acostumbramos a decir, eso no es mi problema, hasta que nos toca. Esto no es una tragedia aislada, es el resultado de una enfermedad social. La cultura de lo provisional hecho eterno, la mentalidad del relajo disfrazado de viveza, el país donde se improvisa primero y se lamenta después. Aquí el peligro está en los techos, en los puentes, en las escuelas, en las calles, en los pasos a desnivel, por todas partes. Porque el problema no es solo el concreto que se parta. El problema es el corazón social que se ha agrietado de tanto abandono. El juicio no solo será al dueño, por supuesto, será a todos nosotros. A los que firman sin ver, a los que cobran sin supervisar, a los que construyen sin ética, a los que callan por costumbre. Fin de la cita. Y mientras no ataquemos a fondo esta cultura, seguirán cayendo techos, seguiremos teniendo tragedias. Y ojalá que no ocurra aquello que la tragedia de un mes se olvida por la tragedia del mes siguiente. INTEC está dolido.